La metodología que veníamos utilizando está obsoleta. Entonces, creo, estimado John, que hay aquí un gran desafío. El cambio no es un mero cambio cuantitativo, no es una mera subida de un escalón al otro. Ha cambiado la escalera. También es cierto que en tanto receptores de información somos también distorsionadores de información. ¿Qué quiero decir con esto? Que en estado de incoherencia, cualquiera sea la información que recibimos, se va a recibir incoherentemente porque estás tú en estado de incoherencia, no porque la información sea incoherente. Y porque el cerebro busca, biológico incluso busca sobrevivir, y el cerebro distorsiona también la información para adaptarla, para ahorrar energía y sobrevivir. Yo siempre digo, incluso tengo una frase que es, las personas no cambian por razón, las personas cambian por emociones. Y los que dicen que cambian por razón, ¿será que tal vez lo dicen por miedo a sentirse, ahí disculpas mi francés, a sentirse como idiotas? Hay una frase que yo siempre digo: las decisiones humanas no son racionales, se racionalizan, que no es lo mismo. Tienen un origen con componente emocional y luego pretendemos racionalizarlas, pero su origen no es estrictamente racional. Y aquí viene entonces algo que me parece importante referirlo a la actualidad. Nosotros venimos de un mundo racional, lógico, secuencial y analítico. Ese mundo racional, lógico, analítico, secuencial, está desapareciendo. El último año y meses que ha transcurrido, según investigaciones de Naciones Unidas, ha multiplicado por 8 veces la velocidad de cambio en la mayor parte de los aspectos de la vida. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente: la metodología que veníamos utilizando está obsoleta. Por eso muchas personas dicen estamos en un contexto de incertidumbre, pero es que su metodología racional, lógica, secuencial y analítica necesita datos, y no existen datos de esta realidad. Los datos que contamos son datos de la vieja realidad, del viejo mundo. ¿Y qué se requiere entonces hoy día? Algo que... El conocimiento de las mujeres, impresionante. El mundo lo está demostrando. ¡Wow! Llegó Chihuahua. Sorprende al mundo. Hola, hola. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Néstor, un gran gusto estar aquí contigo, un gran experto en el tema, con quien de seguro vamos a aprender mucho. Espero que sí. Y a la recíproca, por cierto. Claro que sí, así será. Va a ser una conversación magnífica. Yo feliz de hablar con personas que... A mí me fascina el tema del cerebro. Me fascina en parte porque más el conocimiento cambia, ¿no? El conocimiento cambia muy rápido. Ahí no es, siempre se aprenden nuevas cosas. Pero el cerebro no cambia de un momento a otro. Entonces, si entendemos el cerebro, podemos entender cosas de una manera súper práctica, incluso desde la práctica, ¿no? Bien. Y eso creo que hablan mucho en esto. Sí, fíjate que también es cierto que no solamente el cerebro cambia, y cambia tal vez, como tú bien dices, no tan rápidamente, no de un día para el otro. Cambia y cambia permanentemente, eso sí, a instancias de estímulos, de percepciones, de experiencias, de aprendizajes, porque todo estímulo, experiencia y aprendizaje genera una estimulación que hace una conexión neuronal nueva. Y por cierto, la gran cuestión aquí es que nosotros podemos orientar ese cambio, en el sentido de que si somos capaces de seleccionar aquello a lo que atender, poner foco atencional a aquello que seleccionamos para atender, podremos lograr que el cambio del cerebro, debido a esa cualidad de neuroplasticidad que tiene el cerebro, se
produzca en la dirección que nosotros hemos elegido. En definitiva, aquello en lo que pones atención, allí va tu pensamiento. Y donde va tu pensamiento, va tu neuroplasticidad, tu cambio cerebral. Excelente, excelente, maravilloso. Los cambios se generan también en movimiento. Eso es impresionante cómo el movimiento logra esa transformación también del pensamiento. Bueno, Néstor, vamos a iniciar ahora sí. Te comento lo siguiente. Primero queremos saber quién es Néstor y por qué de un momento a otro, digamos que, ¿cuál fue ese proceso de cambio, de impacto también puede ser, por el cual decidiste enfocarte mucho en el corazón? ¿Cuál fue ese suceso o experiencia? ¿Qué pasó? ¿Por qué Néstor está ahora con tanto interés por el corazón? Queremos saber mucho esa experiencia que seguro será muy, muy valiosa para todos los aquí presentes. Mira, yo he comenzado, y no lo digo solo metafóricamente, en estos tiempos últimos, he comenzado mi tercera vida. Tú sabes que muchas veces nosotros vivimos experiencias muy transformadoras y eso te va dando una vida nueva, diferente. Mi primera vida comenzó el siglo pasado, por cierto, con una formación duramente racional, duramente basada en la lógica, basada en el análisis y basada en el método científico tradicional. Eso provocó un buen éxito en sus comienzos. Pero inmediatamente con la evolución del conocimiento, porque el conocimiento va cambiando y cambiando y cambiando y cada vez más rápidamente, eso provocó que me estrelle contra una pared. Porque aquello que me había dado un 10 felicitado en mis materias rendidas en las varias carreras que hice por las universidades, aquello fue empezando a obsolecer. La fórmula que había repetido de memoria para aprobar un examen, el libro del profesor que había estudiado de memoria para aprobar el otro examen, en realidad obsolecieron. Y me quedé un tantito, ¿cómo te puedo decir?, desnudo ante la realidad de contar con un diploma firmado por un rector y otro rector de otra universidad, pero que no era más que un papel colgado en un cuadro en la pared. Y me empecé a dar cuenta que la fórmula no funciona, que no siempre la receta tiene éxito. Y así comenzó una carrera importante de buscar explicación. Y en esa búsqueda de explicación hice varios intentos y caminos. Más de uno me dieron en la nada, aunque encontré en una oportunidad muy interesante, muy importante, justamente en el momento oportuno del cambio transformacional de la investigación neurocientífica, me encontré en Salamanca. Yo fui invitado a ejercer una cátedra en Salamanca, justo en el momento, allí por finales de los 90, en que las tecnologías habían aportado a la neurociencia la posibilidad de observar un cerebro humano en funcionamiento. Y allí empezamos entonces, con los neurocientíficos médicos, empezamos algunos a extrapolar conocimientos hacia otras disciplinas. Y esa fue mi segunda vida. Allí nací de nuevo. Nací de nuevo porque empecé a encontrar una explicación de por qué el cerebro da cuenta de por qué te comportas de la manera que te comportas, te explica por su funcionamiento el secreto de tu inteligencia. Y allí hicimos aplicaciones y allí trabajamos en neuromarketing, neuromanagement, neuroliderazgo, e incluso terminamos de armar lo que llamamos luego gimnasio cerebral para desarrollar inteligencia. Uno de los parámetros fundamentales que empezamos a respetar, junto con toda la investigación neurocientífica del momento, es que, y te voy a decir algo que va a sonar contradictorio, pero lo quiero corregir en mi tercera vida. En esa segunda vida, toda la neurociencia decía lo siguiente: el corazón es una bomba que hace fluir sangre, la emoción está en el cerebro. Y explicamos que la amígdala, que hay un montón de partes del cerebro que explican el comportamiento emocional de una persona. O explican, y empezamos a descubrirlo luego, parcialmente. Yo te cuento que no hace tanto tiempo, estamos hablando de un par de años, en el comienzo de la tercera vida, en la que comenzamos a incorporar otras disciplinas para enriquecer la neurociencia. De hecho, todo este material que hay atrás es mi biblioteca personal,
que, bueno, son unos 3.000 ejemplares, pero de los cuales esta Nagel es de física cuántica. Y la intención es decirte que todo se enriquece permanentemente. Y empezamos a tropezar con investigaciones, por ejemplo, de Habermas y otras, en las que empezamos a descubrir que en realidad ya no solamente estamos hablando de una bomba que hace fluir sangre. Empezamos a darnos cuenta y a descubrir y a encontrarnos con una explicación fundamentada científicamente de que hay un cerebro en el corazón, más de 40.000 neuronas. Y esto fue un cambio sustancial. Tuvimos que corregir papers de la segunda vida, la vida anterior, porque esta tercera vida nos demuestra que en realidad empezamos a reconocer que no solamente hay un cerebro del corazón, como se llama, el pequeño cerebro del corazón, se le dice por ahí, pero no es tan pequeño. Es cierto que 40.000 neuronas es mucho menos que el cerebro. 100.000 millones de neuronas es una cosa impresionante, sí. Sin embargo, fíjate qué interesante. Continúan las investigaciones y empiezan a hacerse pruebas. Y yo te voy a mencionar solamente 3 pruebas interesantes. La primera es que se coloca un sensor de medición en un vaso de agua en cercanía de una persona en la que por los estímulos alteraba su frecuencia cardíaca. El sensor en ese vasito de agua ahí empezaba... Con electrodos. Con electrodos, claro. Empezaba a recibir esas alteraciones de frecuencia. Luego empezamos a descubrir que en realidad también una persona colocada al lado de aquella a la que estábamos estudiando empezaba a recibir también efectos de influencia a raíz de esas alteraciones emocionales que cambiaban frecuencia. Y aquí ya el tema se puso serio, porque hubo que empezar a hacer otro tipo de investigaciones en las cuales yo empecé hace muchos años a estudiar inteligencia. De hecho, me fui a la India a estudiar inteligencia desde el punto de vista más oriental. Pero eso cambió las cosas. Y en pruebas que se hicieron, bien organizadas, empezamos a notar una capacidad de anticipación en mediciones simultáneas en el cerebro y el cerebro del corazón, en ambos dos. Esto lo hizo mucho Habermas con aportes de investigación en este punto. Empezamos a notar que había una capacidad de anticipación. Descubrían la carta que iba a descubrirse en el instante siguiente. Impresionante eso. Sigo con el tema porque esta cuestión de la anticipación empezó a hacernos estas preguntas. Es que ya no hablamos de intuición en el cerebro, intuición que hemos entrenado en el gimnasio del cerebro para desarrollar inteligencia intuitiva y demás. Es que también hay una capacidad anticipatoria, es decir, intuitiva de parte del cerebro del corazón. Y esa pregunta empezó a tener ya no solamente una respuesta positiva en ambos casos, cerebro y cerebro del corazón, sino que se empezó a notar un detallito, pequeño, gran detallito. Es que la anticipación del cerebro del corazón era instantes antes que la del cerebro. Esto significa, primera pregunta, ¿se anticipa e intuye más rápidamente? ¿Más velozmente? Pero luego hubo una asociación. Es que hay una conexión neuronal entre el cerebro, el corazón y el cerebro. Es decir, hay una línea de comunicación que es más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Pero existen los dos sentidos. Entonces la pregunta que nos estamos haciendo hoy día es que ya tiene su 90% de respuesta, por cierto. La pregunta es, si hay una comunicación corazón-cerebro, si hay una capacidad de anticipación instantes antes en el corazón, ¿no será que la anticipación intuitiva del cerebro deriva de la información que el corazón le transmite? Y este es uno de los temas que me parece importantísimo decir, porque yo sé, porque también participé años atrás de las afirmaciones respecto de esa limitada
asignación de este tipo de cualidades al cerebro del corazón. Porque empezó a revolucionar las cosas y al día de hoy existe todavía mucha gente, no la mayoría, por cierto, por suerte, del mundo científico que todavía estos temas, convengamos, les cuesta admitir. Total. Y es cierto, hoy día entonces estamos en este tema. Yo voy a reconocer que ha habido en esta tercera vida que he iniciado, me estoy refiriendo a vida, si tú quieres, investigativa, intelectual, pero para mí es una vida nueva, porque no me reconozco en la primera vida, me reconozco parcialmente en la segunda. Que me disculpas, hay algo, me disculpas que te interrumpo, hay algo que es que para descubrir algo nuevo también hay que mirarlo desde otra perspectiva, desde otra visión. Esa visión también cambia, incluso los resultados, incluso se habla mucho de eso desde la cuántica, que incluso la perspectiva también cambia los resultados. Eso es algo impresionante. Néstor, quiero preguntarte algo que es una duda que tengo, y es la influencia del corazón. Ya se sabe que el corazón anticipa información, primero que pues el cerebro de aquí arriba, y como tú mencionas, no de arriba por superioridad, simplemente pues está en la posición de arriba, que está la influencia, ¿listo? En cuál influye el corazón al cerebro y el cerebro al corazón. Se dice que pues, el cerebro tiene más de 100.000 millones de neuronas, el corazón más de 40.000. Entonces uno diría, ¿no? Pues la influencia va a ser mayor del cerebro al corazón, que si lo hablamos así por neuronas, pero hay algo que también tiene el corazón. Pero también se habla de la influencia y la fluencia, cómo fluye la información del corazón al cerebro. Tal vez fluye más información del corazón al cerebro que del cerebro al corazón. ¿Y cómo es posible alterar la información para que influya más información del corazón al cerebro? ¿Eso se puede lograr con meditación? Mira, todo ese tema es impresionante. Ahí desde el punto de vista científico me gustaría ampliar un poquitito esto que estás diciendo, que me parece muy, muy, muy importante la afirmación que estás haciendo. En primera instancia, hay que decir que la emoción está incluida en todo tipo de decisiones. La reconozcamos en superficie o no, pero existe en toda decisión, eso está absolutamente demostrado, existe un componente emocional. Ese es el primer elemento. Por otro lado, del otro costado de la balanza voy a decir que sí es cierto que el cerebro tiene algunas circunstancias emocionales, caso de las memorias, por ejemplo, de amígdala, sobre todo memorias de miedo, memorias de lucha-huida, etcétera, etcétera. Sin embargo, debo decir algo, que la emoción orienta la energía que producimos con el pensamiento. La idea es esta, es que la emoción le da dirección, pero además le da sentido. Por eso es importante pensar que tienes que regular el funcionamiento de tu corazón, en el sentido de que tenga una cierta homogénea, una cierta frecuencia, de manera tal de que la energía tenga esa misma característica. Porque no nos olvidemos de lo siguiente. En ultimísima instancia, somos energía. Pero parte de la energía que nos entorna también. En última instancia, reitero, energía con energía en torno. Entonces, cuando nosotros hablamos de orientación de energía, energía positiva o negativa, estamos diciendo qué estás transmitiendo a tu entorno. Porque lo que se detectó en la conexión energética entre personas es que había influencias positivas o negativas según esas emisiones coherentes o incoherentes de emisión de energía. Por eso la coherencia en el funcionamiento del corazón es tan importante. ¿Y cómo se menciona y se puede hacer justamente a esa coherencia? Hay que hacer equilibrio emocional, para lo cual claramente hoy podemos decir que la meditación, sobre todo la meditación regular, metódica, diaria, y si es posible con 2 o 3 momentos en cada día, eso da la posibilidad de equilibrar emociones, coherentizar tu frecuencia cardíaca y emitir
señales energéticas y te diría más, electromagnéticas, coherentes y positivas en tu entorno. Por cierto, esto también tiene influencia interna. Esto también tiene influencia en tu propia interioridad. Finalmente, porque somos finalmente energías. La gran cuestión aquí es la siguiente, que con nuestros pensamientos, y hoy sabemos que podemos orientar nuestros pensamientos, podemos generar influencia, podemos generar impacto en nosotros y en nosotros. Ahora, el sentido de ese impacto, la orientación de esa influencia, va a depender justamente de cómo armonicemos emocionalmente, cómo direccionemos emocionalmente. El ser, ahí incluso se puede entrar a hablar de lo que se denomina como el ser. El ser incluso se puede entender hasta desde la ciencia, ¿no? Porque muchas personas escuchan hablar del ser, del corazón, ¿no? Y muchos dicen, pues hay un término aquí en Colombia que dicen, ¿qué son esas marihuanadas? ¿De qué están hablando? O sea, como que no hubiera conexión, está loco que se fumó, ¿no? Como, ¿qué está hablando? Pero hay mucha relación entre ciencia y ser. Incluso, por cierto, estuve presente ahí en el Congreso de Neurociencias Aplicadas, excelente información lo que comentan ahí, hablan también mucho de eso, que desde el mismo corazón incluso se puede crear, porque la energía a la final se puede transformar en materia, como tú dices, somos energía, entonces la materia es un estado de la energía. Efectivamente, la materia es energía de baja frecuencia. Porque nosotros somos, en definitiva, lo que vemos en el espejo, lo que yo ahora veo que transmite tu cámara, lo que tú ves que transmite mi cámara, es fisicalización de tu y mi energía. Fisicalización como una energía de baja frecuencia que nosotros podemos elevar en cuanto a frecuencia. Y esto es importante. Y esto no contradice ninguna de las creencias que cada uno de nosotros podrá tener, similares o diferentes. Porque finalmente, el que tú creas de creer en determinada religión no se contradice con la explicación energética del ser humano y que de alguna manera tiene una conexión con la energía de origen. Y en esa conexión con la energía de origen, no tenemos contradicción con tu conexión con tu deidad. Y más te digo, cuando en algunos textos bíblicos se dice, y has sido creado a imagen y semejanza de la deidad, ¿qué se está diciendo? Genial eso. Incluso no somos, en ese sentido, pues se habla de que no solamente emitimos información, no solo somos emisores, sino que también somos, pues, receptores, ¿listo? También y a nosotros enviar información estamos transformando y creando, y al recibir estamos incluso hablando de eso, que podemos recibir información de la energía, llámale Dios, universo, que también nos ayuda a transformarnos a nosotros mismos. Y es desde esa energía que el corazón se conecta y puede también, si sabemos cómo, transformar esa información a hacerla racional desde nuestro cerebro, de la parte aquí superior, por medio, digamos, se habla de la ínsula, ¿no? Que se conecta directamente con el corazón y con el intestino, incluso cómo la alimentación influye, y ahí se empieza a relacionar todo. O sea, es que eso es impresionante, cómo todo se relaciona. Bien, mira, yo este tema lo tengo estudiado desde este punto de vista que me parece que es el que generalizadamente se acepta. Evidentemente nosotros somos receptores de información, ¿no? Así como emisores de información. Pero también es cierto que en tanto receptores de información somos también distorsionadores de información.
¿Qué quiero decir con esto? Que en estado de incoherencia, cualquiera sea la información que recibimos, se va a recibir incoherentemente porque estás tú en estado de incoherencia, no porque la información sea incoherente. Y porque el cerebro busca, biológico incluso busca sobrevivir, y el cerebro distorsiona también la información para adaptarla, para ahorrar energía y sobrevivir. Eso es impresionante. Con esto entramos a la segunda pregunta, y está muy relacionada ya con lo que hablamos. El cerebro, como bien lo mencionas, que es un avaro energético, busca sobrevivir y ahorrar energía, como tal el cerebro pues biológico, ¿listo? Desde la parte corteza cerebral, límbico emocional, reptiliano, sentido primitivo, relacionado con el encéfalo, el cerebelo, el sistema nervioso central, ¿listo? Pero a la final el cerebro busca sobrevivir. ¿Qué influye en los aspectos de cambio en una persona? Si las personas buscan transformar todo y distorsionar todo para sobrevivir, entonces yo siempre digo, incluso tengo una frase que es, las personas no cambian por razón, las personas cambian por emociones. Y los que dicen que cambian por razón, ¿será que tal vez lo dicen por miedo a sentirse, hay disculpas mi francés, a sentirse como idiotas? El cerebro busca adaptar toda la información para sobrevivir, pero se engaña a sí mismo. A ver. ¿Y por qué sucede esto desde la ciencia? Eso es algo que... Aquí hay un tema que hay que decirlo con toda claridad. El ser humano, y particularmente el ser humano varón, siempre ha pretendido ser un ser más racional, menos emocional. Sin embargo, hay una frase que yo siempre digo: las decisiones humanas no son racionales, se racionalizan, que no es lo mismo. Tienen un origen con componente emocional y luego pretendemos racionalizarlas, pero su origen no es estrictamente racional. Y aquí viene entonces algo que me parece importante referirlo a la actualidad. Nosotros venimos de un mundo racional, lógico, secuencial y analítico. Ese mundo racional, lógico, analítico, secuencial, está desapareciendo. El último año y meses que ha transcurrido, según investigaciones de Naciones Unidas, ha multiplicado por 8 veces la velocidad de cambio en la mayor parte de los aspectos de la vida. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente: la metodología que veníamos utilizando está obsoleta. Por eso muchas personas dicen estamos en un contexto de incertidumbre, pero es que su metodología racional, lógica, secuencial y analítica necesita datos, y no existen datos de esta realidad. Los datos que contamos son datos de la vieja realidad, del viejo mundo. ¿Y qué se requiere entonces hoy día? Algo que... El conocimiento de las mujeres, impresionante. El mundo lo está demostrando. La verdad es que se requiere un poco de intuición para anticipar, y no la razón que necesita dato viejo, dato de ayer. Necesitas el dato que viene y toma decisiones de desarrollo de inteligencia para anticiparte. Y necesitas liderar con emoción. Es decir, tener empatía. Y estas son las cosas que cambian. Fíjate qué paradoja, coincidencia. Esto significa empatía emocional. Venimos hablando de inteligencia del corazón. Y esto empieza a cuadrar, entonces, coincidentemente, a coherentizarse desde todos los aspectos. Yo creo que este es el desafío que estamos viviendo hoy día. Y muchos han vivido experiencias diferentes. Yo mismo la he vivido. Yo he trabajado en una empresa donde el primer día que me presento, quien me recibe, mi director, me dice: en esta empresa cuelga tus emociones en la puerta de entrada, porque aquí emociones nada. Llévalas a tu casa si quieres. Claro. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que eso es esencial y además es imposible hacer esa división. Entonces, creo, estimado John, que hay aquí un gran desafío. El cambio no es un mero cambio cuantitativo, no es una mera
subida de un escalón al otro. Ha cambiado la escalera. Esto significa, es otra escalera, tenemos que aprender a utilizarla, porque ni siquiera sabemos si tiene escalones. Es otra escalera. Y este es el desafío que tenemos hoy día. Con lo cual, muchos tenemos que aprender. Y muchas cosas, tú empezaste a decir algo que me parece importante. No estamos hablando de pura ciencia dura solamente. En mis viajes a la India, yo encontré explicaciones, encontré realidades, muchas de ellas ya sin explicaciones también. Pero que la ciencia occidental, la fundamentadísima ciencia occidental, empieza a convalidarlas. Entonces, el conocimiento ancestral también nos brinda, tal vez sin la explicación, pero nos brinda un conocimiento anticipatorio. No creamos que esta dura investigación en la que yo me he visto sometido las últimas 4 décadas no es la única. Existen cosas que están aquí y nos inspiran para una investigación que las demuestre. Pero están aquí, están desde antes. Y esto marca entonces muchas explicaciones. Si tú te pones a estudiar incluso hasta los textos sagrados de cualquiera de las creencias, yo he entrado en un ashram en la India, al Palacio de las Religiones, por ejemplo, estaban todas, absolutamente todas, dichas, escritas de una manera o de la otra, muy similar, por cierto. Pero con un conocimiento que si tú lo interpretas adecuadamente va a empezar a coincidir, y hoy está coincidiendo. Porque ¿sabes qué? Y esto lo voy a decir, más allá de que por ahí me signifique alguna expresión de algunos que por ahí no pueden llegar a aceptar esto que voy a decir. Porque la verdad es que la neurociencia, la cuántica, se vincula muchísimo con la espiritualidad. Y esto es un factor que hay que tomarlo en cuenta. Se puede acceder al conocimiento, llamémoslo origen, ¿listo? Llamémoslo Dios, universo, desde ahí. Lo que pasa es que hay mucho todavía como escepticismos con estos temas, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo está hablando de esto? Pero incluso por eso se habla mucho que el mundo hoy necesita mucho el conocimiento de las mujeres. También desde la ciencia ya lo comenta que tienen más conexión con los hemisferios, ¿listo? Tienen más posibilidad de conectar, por lo cual también pueden tomar incluso decisiones hasta muy acertadas, también con mucha empatía, ¿listo? Entonces, es este tema. Sabemos que estás incluso escribiendo sobre este tema. ¿Cuál es el tema que más te ha impactado sobre el conocimiento de las mujeres? ¿Y crees que, digamos, se había olvidado que lo que descubriste así del conocimiento de las mujeres o viste, ¿listo? Que quieras comunicar en este en vivo a toda nuestra comunidad? Mira, cuando transitábamos el estudio de las neurociencias en sus aplicaciones, empezamos a darnos cuenta que cuando hablamos de neuroliderazgo, hablamos de neuromanagement, hablamos de neuroaprendizaje, empezamos a notar que no es lo mismo hablar desde un género que respecto del otro, y más aún con terceros y cuartos géneros o preferencias sexuales también los hemos estudiado. Pero eso significó una precipitación, iniciar un camino hace 10 años de esto, donde empezamos a estudiar experiencias y realidades, incluso históricas. ¿Esto qué significa? Empezar a estudiar desde Cleopatra hasta Malala. Fíjate qué periplo histórico inmenso que pudimos transitar con todo esto. ¿Y qué es lo que descubrimos? Primera cuestión, una cuestión básica, neurológica, que hay que decir aquí de frente mal. Todos nacemos desde el punto de vista de la concepción mujer. Hasta los 4 o 5 meses que la precipitación testosterónica provoca que algunos precipiten en varón. Cuidado con esto. Con lo cual, aquellos que se precien de conocer saben que tienen que empezar a reconocer que en su momento... Un dato, disculpa Néstor, un dato importantísimo. Y el corazón ya late en ese momento en cuando todavía no se ha definido el género, ya está el corazón latiendo. Totalmente. ¿Ah? Totalmente. El corazón
anticipa hasta, o sea, hasta el género, o sea, ya hasta el género por el que vas, ya el corazón está latiendo antes de que esté definido tu género sexual, mejor dicho. O sea, impresionante eso, ¿no? Totalmente. Ahora, fíjate lo siguiente. Después empezamos a darnos cuenta, tú lo mencionaste recién, la importancia que tiene que el cuerpo calloso, que está debajo del pensante, en el caso de la mujer es más ancho y más blancuzco. Lo blanco es porque la mielinización de los axones, es decir, las conexiones entre una neurona y la otra, esa mielina es color blancuzco. Esa es la razón. Eso evidencia una mucho mayor cantidad y calidad de conexión entre ambos hemisferios. ¿Qué le aporta a la mujer esa mayor cantidad de conexiones? Simplemente la unión de la razón con la intuición y de la lógica con la creatividad. Y de alguna manera esto hace que el cerebro de la mujer tenga un mix en su respuesta o decisión que integra ambas dos cosas. Ese es un primer elemento importante. El segundo elemento importante, que eso se reconoce y creo que es ampliamente reconocido, es la mayor empatía emocional. ¿Qué significa más empatía emocional? Significa capacidad de captar la emoción del otro y de coherentizarse emocionalmente con el otro. Esos dos factores, solo esos dos, de entre otros, te dan un hándicap interesante, que es lo que demuestra hoy el liderazgo a nivel mundial. No es lo mismo el liderazgo de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda que el de Bolsonaro en Brasil, con todo mi respeto por Bolsonaro. No es lo mismo el liderazgo de Sarah Martin, primera ministra de Finlandia, que el de Boris Johnson en Reino Unido, con mi respeto por Boris Johnson, pero la verdad no es lo mismo. Por su capacidad de intuición, en el caso de Ardern y Martin, por su capacidad de empatía emocional, que logra la adhesión mucho más fuerte de parte de la gente. Y creo que esto, y valga lo que voy a decir ahora, requiere que todos, hombres, también desarrollen y entrenen para incorporar más capacidad de emocionalidad, empatía y de intuición. Genial eso. Se habla mucho de esto, Néstor. ¿Cómo se... Digamos, te pongo un ejemplo. Yo pues soy diseñador, experto de comunicación, visto desde las formas, colores, audio. Yo digo siempre, yo diseño desde el corazón. Veo la imagen y es el corazón el que me va hablando por lo que siento, son las mismas emociones. Ya cuando digo, lo uso esta parte ya para racionalizar los temas, decir, esta forma genera este tipo de emoción, esta forma genera ansiedad, esta forma estimula felicidad, este color ayuda a este color genera... Todo eso ya es de la razón, pero a la final la respuesta la es el corazón. Eso es lo que digo yo desde la parte emocional. ¿Cómo, digamos, porque me he dedicado mucho a este tema de diseño, arte, pero cómo una persona puede estimular sus emociones, digamos, ejercitar sus emociones? Porque no nos referimos a que vayan y vean novelas mexicanas ahí, ¿no? Y vean ahí, no, y estén sufriendo, que no, es que, ¿cómo va a traicionar a Margarita? Que mucho desgraciado, ¿cómo le va a hacer eso? Y el cerebro, como bien se dice que hay estudios que hablan que no diferencia lo real, ¿no? La persona se mete ahí en la película. Y entonces dice, relaciona las emociones con cosas negativas y dice, no, es que el corazón me hace sufrir, es que me partieron el corazón, y entonces los mismos medios han hecho este tema del corazón como algo dramático, como si fuera poco inteligente el corazón, y las emociones fueran para personas emocionales, ¿no? Que lo relacionan. Ahí la importancia de fortalecer la inteligencia emocional. Claro. ¿Qué ejercicios pueden hacer las personas para fortalecer la inteligencia emocional? Mira, yo creo que todos tenemos estímulos de diverso tipo que nos provocan condicionamientos, fundamentalmente condicionamientos emocionales, tanto positivos como negativos. Yo creo que todos debemos, y sobre todo en el entorno que estamos viviendo, entorno complicado, por cierto, cualquiera sea el país en que estemos, pero necesitamos ejercicios que nos equilibren las emociones. ¿Qué significa esto? Significa ejercicios que nos permitan ser cada vez menos condicionables emocionalmente hablando. Porque una de las circunstancias importantísimas que hoy en el mundo está ocurriendo es que el estrés derivado de las dificultades, de los problemas,
de circunstancias que cada uno vive, te provoca una inestabilidad emocional. Con lo cual, yo tengo, y lo voy a insistir con este tema, tengo como necesario e imprescindible que todos nosotros hagamos un ejercicio diario, sobre todo en estos momentos, ejercicio diario de meditación para reequilibrar emociones. Todos los días significa regularmente. Yo lo que tengo comprobado en los programas que dictamos de entrenamiento cerebral, hemos rediseñado todos los programas para hacerlo en línea incluso, esos programas lo que hacemos es lograr que las personas todos los días, no los días de clase solamente, todos los días, sábado y domingo incluido, hagan meditaciones y en algún momento planteamos no una sino dos. En 2 meses te puedo asegurar que esas personas son muchísimo menos estresables, muchísimo menos condicionables emocionalmente. Lo que te da una coherencia, porque también estabilizas desde ese punto de vista, congruentizas tu propio estímulo y tu propia exteriorización energética desde el corazón mismo. La gran cuestión aquí, fíjate, ahí hay una persona que me dice, bueno, entrenando todos los días, pero claramente la gran cuestión es que logremos nosotros aprovechar las capacidades que tenemos, que muchas veces están deterioradas o afectadas por no saber qué hacer ante las circunstancias, incluso aunque sean circunstancias muy, muy difíciles. Ciertamente, la coherencia que necesitamos se logra proponiéndolo y haciendo ejercicios diariamente para poder lograrlo. Así como tú vas a, no sé, el gimnasio por el físico, ¿por qué no vas a tu gimnasio cerebral para el cerebro y para tus emociones? Porque ciertamente esto es imprescindible. Te diría que hoy, lograr ejercicios que te permitan autoliderar tus emociones es tanto más importante que el desarrollo de capacidad neurocognitiva, porque la neurocognitiva depende justamente de las emociones. Súper. Incluso la meditación al cerebro ser neuroplástico, que permite regenerar neuronas, ¿también ayuda para esto? A ver, la neuroplasticidad se ve inmensamente favorecida por los ejercicios de meditación, además de otros ejercicios, por cierto. Lo que ocurre, que hay otra gran ventaja. En la meditación, el consciente queda relegado. Así como en sueños. Lo que duerme es el consciente y no el metaconsciente. Entonces, al relegarse el consciente, aflora toda tu capacidad, todas tus infraestructuras neuronales grabadas en el metaconsciente. Y esto te da una posibilidad de que en meditación, como en sueños, estás trabajando bajo un paraguas cuántico. Atemporalidad, porque meditas ayer, hoy, mañana, sueñas en el hace un año, hace 2, o dentro de 3. Atemporalidad, aespacialidad, no hay lugares. Y tampoco hay estanqueidad individual, porque ahí asumes la verdadera realidad que eres. Una persona conectada con el resto. Y si alguien considera esto demasiado, algunas veces me dijeron, muy elevado, muy científico, mira, en concreto, tu equipo de trabajo, tu grupo social, tu grupo familiar, están interconectados energéticamente. Porque una energía positiva en uno del grupo que está conectado afecta al resto. Y si se coherentiza como grupo, como equipo, se coherentiza energéticamente y emocionalmente, ese equipo, ese grupo funciona mejor. El conjunto funciona mejor. Ahora, también es cierto que todas las partes de ese conjunto, es decir, todas las personas de ese conjunto son tan importantes unas como las otras. Es decir, el líder del grupo es importante, sí, pero el último integrante del equipo también es importante porque hace al funcionamiento del conjunto, de la orquesta del conjunto, de la sinfonía que tocan. Esto me parece crucial también tenerlo en cuenta. Y eso depende de cuánto coherentices tu funcionamiento emocional y cuánto orientes adecuadamente la energía que emites. Y eso hará que lo que recibas energéticamente sea también coherente.
Qué maravillosas respuestas, Néstor. Impresionante. Hay distintas formas de meditar, ¿no? Porque normalmente pues, las personas piensan que la meditación es con esta posición, haces así, solo así se puede meditar. Te comento esto, quiero saber tú qué opinas de esto. Yo, por ejemplo, cuando voy a meditar, una forma que yo uso es me pongo un casco, prendo la moto y arranco, ¿listo? En carretera y hacia velocidad, pues prudentemente, obviamente no voy a decir aquí vayan a meditar a 300 kilómetros por hora y no, de forma responsable, es concentrado en sobrevivir, porque si te descuidas, pues te mueres, así, o sea, tienes que estar súper pendiente de que no se vaya a atravesar nada y súper pendiente, consciente de la espacialidad, del viento, de los aromas, de la luz, o sea, estás pendiente de todo y el mismo movimiento va transformando los pensamientos, los hace sencillos, prácticos y piensas en lo esencial, y eso es algo impresionante. Incluso me gusta también salir bastante a andar en moto por eso, ¿listo? ¿Qué sucede, por ejemplo, en ese caso de la moto? ¿Qué sucede en el cerebro en ese momento? Mira, yo primero, dado la cantidad y diversidad de personas que están conectadas, voy a avanzar sobre formas de meditar un poquitito más sencillas. Súper, súper. Como para que nadie agarre mañana una moto y salga corriendo y no sepa. Sí, no, de forma responsable, sí. O sea. Es cierto que hay dos cosas. Primero, hay gran cantidad de metodologías de meditación. Algunas meten blanco, no necesariamente meditaciones dirigidas. Yo hago meditación dirigida, con lo cual hacemos meditaciones a propósito de determinados objetivos. Y es cierto también que empezamos a diseñar meditaciones caminando. Es decir, no necesariamente tienes que darte quieto, inmóvil para meditar, que son las primeras etapas con las cuales vas aprendiendo cómo hacer. El tema de meditación caminando, hasta ahí me parece interesante. Ahora, sé que en determinadas situaciones, como por ejemplo, en esos grados de concentración en la carretera, como tu caso, son momentos que también podríamos asociarlos con un determinado estado meditativo. Pero cuidado con el tema. Eso hay que tener mucha precaución, porque es riesgoso también desconectar el consciente en un estado en el que por allí, por circunstancias del camino, etcétera, requieres estar atento a ciertas cosas. Entonces, yo primero diría, para todo el mundo, un lugar cómodo, una música relajante, un estímulo a la meditación, y que comencemos por el comienzo, como para ir evolucionando en este sentido, porque luego pueden hacer un efecto anclaje en el estado meditativo, lo pueden recuperar luego ese estado meditativo cuando están, por ejemplo, en un autobús yendo de un lado para el otro, aunque sea por instantes, y también luego aprovechar de hacerlo caminando y así evolucionar en ese sentido. Yo quisiera que en eso me entienda toda la audiencia que hay, en el sentido de también de ir paso a paso con este tema. Total, sí. No, sí, obviamente lo que hablo de la moto de forma responsable, o sea, no estoy hablando aquí para que vayan a coger una moto y salgan como locos, no. O sea, eso de forma responsable con los equipos correspondientes, eso sí, súper importante dejarlo claro. Y siempre conscientes, ¿no? Totalmente. Hay personas más visuales, otras personas más auditivas, ¿visto? Otras personas más. El tipo de meditación también varía en relación a eso, digamos. Como a mí me puede gustar salir a andar en moto, otro puede simplemente sentarse a oír el viento, que incluso también eso es impresionante. Preguntas por ahí dicen cero feminismo, que vivan las mujeres. Sí, que eso también es súper importante, que te escuchaba hablar, Néstor, un tema de que los hombres tienen sus cualidades también, incluso biológicas, y las mujeres también tienen sus cualidades, que no es la idea como competir de que las mujeres ahora quieren como superar a los hombres en sus cualidades y los hombres a las mujeres en sus cualidades, sino que son un complemento. Para finalizar, creo que sería ideal ahora hablar de este tema. Correcto, fíjate, aquí yo quiero ser muy claro en este punto. Yo he vivido experiencias incluso muy cercanas de personas, cuando estaba incluso en la cátedra salmantina, de personas que eran
recuerdo una profesora que era del feminismo combatiente español, pero fíjate qué paradoja, y aquí quiero decir algo porque esa es la transformación que hace falta. Ese feminismo donde se pretende desde esos conjuntos de mujeres competir con el hombre en la cualidad del hombre, masculinizándose. Este es un tema que hay que entenderlo, porque eso es machismo también. Sin atender al hecho de que las cualidades de la mujer son cualidades tan importantes, valiosísimas, que potenciándolas tienen mucho más chances y posibilidades. Yo creo que la complementariedad es posible en tanto cada uno aporte desde su mejor performance, desde su mejor habilidad, de su mejor capacidad. Entonces yo creo que saliendo del mundo que vivimos, que vamos a reconocerlo, venimos de un mundo machista, claramente machista, y entrando en un mundo donde las circunstancias, hemos hablado de intuición, de empatía emocional, esas circunstancias están haciendo que sean un ámbito propicio para la cualidad más predominante de las mujeres. Eso es la oportunidad que tiene el mundo de hacer una complementariedad efectiva hoy día, real, porque estamos uniendo capacidades diferenciales importantísimas de unos y otros. Y eso me parece que es lo que hoy por hoy tenemos que empezar a reconocer y empezar a practicar. Yo insisto con el tema. Está habiendo una necesidad de incorporar todo esto como una oportunidad para aprender a recrearnos. Porque esa es la otra gran cuestión. Fíjate, estaba leyendo unas estadísticas, incluso, insisto, de Naciones Unidas, que decía respecto de que estamos hablando de que el 50% de los niños que están hoy entre 6 y 8 años van a tener profesiones, labores que todavía no se inventaron. Entonces, empecemos a desarrollar esa capacidad, ya no de practicar esta profesión, actividad que viene del tiempo inmemorial empecemos a incorporar capacidad de crear, capacidad de aprender, no de repetir aprendidos. Y esto es una gran cuestión. Y en la fusión de ambos géneros, creo que está el secreto de cómo podemos aprender a crear en conjunto, sinérgicamente, porque eso es lo que hace falta hoy día. Porque junto a la complementariedad está la posibilidad. Excelente, excelente. Bueno, creo que aprendimos demasiado hoy, bastante información, una conversación muy agradable, Néstor. Genial hablar contigo, súper felicitaciones por lo que haces, de seguro súper que podamos tener más pláticas sobre este tema, ya enfocándolas en cada área. En Givon nos enfocamos en el respeto hacia los animales, difundimos el respeto hacia los animales, entendiendo que no es necesario consumir ningún producto de origen animal y enseñamos la importancia de comprender que todos vivimos en este mundo y merecemos respeto. Todos convivimos aquí, todos somos habitantes, como muchos llaman, ¿no? Que ven mucho los animales como mascotas, que los llaman las mascotas, pero realmente son compañeros y debemos entender que ellos también tienen su propósito, que al igual que nosotros que estamos acá, tienen su propósito y su razón de ser. Estos temas son muchos temas, Néstor, así que esperamos y vamos a hablar contigo cada uno en específico, porque son muchos, ¿no? O sea, aquí podría hablar con vos aquí, o sea, 2 años seguidos sobre estos temas, pero queríamos que este live fuera como un poco también para conocernos. Primera vez que hablo contigo, un gran gusto, qué agradable de verdad, tanto conocimiento y la manera con la que te expresas y se te nota toda la energía que tienes y lo vi en el Congreso. O sea, impresionante, es que se nota, o sea, se nota que lo que haces lo haces con pasión, se nota, es evidente. Y a todos los que no han visto el Congreso, listo, los invito a que lo vean, está en YouTube, ponen ahí primer Congreso de Neurociencias Aplicadas. Yo era viendo todas las charlas, las conferencias con crispetas. Me demoré como el doble viéndolas porque pasaba apuntando y apuntando, pero me parece genial, es mucha información, los invito a verla. Muchas gracias a todos quienes asistieron, a ti, Néstor, muchas gracias y que estén súper bien. Gracias a ti, John, y gracias a todos. Será hasta pronto. Hasta luego. Adiós.
wow. Llegó Chihuahua. Sorprende al mundo.